Hola, ¿qué tal a todos? No digo amigos porque esa es la frase típica de bienvenida a los videos del canal y este es un video que si bien comparto público, está más bien dirigido para los alumnos de la cátedra de electrónica básica en la que yo tengo el honor de ser ayudante de cátedra del ingeniero Palacios. Bueno, todo el material que esto es solamente un complemento. Todo el material está en los drive compartidos para la cátedra y también hay material complementario y esto intenta ser una ayuda, un complemento que quede en video para poder repasarlo y complementar el material, ¿no? En el último video habíamos visto, y en el video anterior habíamos visto en el simulador de PET de la Universidad de Colorado un simple circuito viendo qué pasaba si le ponías, habíamos repasado el concepto de circuito, de la parte que genera, la parte que controla, los cables que conducen la corriente eléctrica, la parte que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía, habíamos visto cómo conectar un medidor de corriente o amperímetro y habíamos empezado a ver lo que ya corresponde a esta parte de, del programa, que es la resistencia en serie. Y una aplicación práctica, empezamos por la aplicación práctica simple, una aplicación muy básica que prácticamente no se usa, aunque se usó en algún momento con lo que se llamaban reóstatos. Este, o sea, poder se puede hacer, pero tiene más contras que pro. Bien, vimos esto y ahora lo que vamos a hacer es seguir con el tema de resistencia. Vamos a hacer un breve repaso por resistencia serie, vamos a pasar a paralelo y vamos a ver si llegamos ya a circuitos mixtos, o sea que tengan resistencias en serie y paralelo. Espero que en este video que lo hayan visto y hayan sacado alguna conclusión de qué pasaba con la resistencia en serie y el voltaje que se producía entre sus terminales cuando variaba el valor de dicha resistencia, qué pasaba con la corriente. Bueno, si quieren ponerlo en los comentarios para ver que les está siendo útil. Esto sí ya viene para trabajo práctico, para que ustedes resuelvan preguntas de circuitos tipos como estos y más complejos, y para examen. Por eso es importante que lo vayan entendiendo desde cero, así, desde algo muy simple y que puedan practicarlo en simuladores. El que quiere puede ir armando una plaquetita, pero yo sé que eso es bastante difícil debido a la exigencia de todas las materias de la carrera y por eso mismo también se pidió que si tiene algo que resolver para un trabajo práctico que incluya algo de electrónica que podamos abordar en lo que sea en la materia, también lo traigan a clase. Bueno, comenzamos. Como les dije, vamos a usar el Tinkercad, lo abrimos. Yo ya tengo mi cuenta abierta, que es esta, y vamos a ver, tengo circuitos de los otros años, a ver si están todos mis circuitos. Sí, están todos. Pero vamos a empezar de cero. Vamos a crear un circuito. Creo que no sé si como invitado les permite usarlo o tienen que crear una cuenta. Vamos a crear un circuito. Tiene varias opciones que son para otro tipo de diseños, ¿no? Diseños 3D. Nosotros lo que nos interesa es esto. Y como pueden ver, tiene cosas parecidas y otras no tanto al otro programa, al simulador. Básicamente es lo mismo, permite simular, pero tiene otras cosas como por ejemplo muchos componentes. Estos solo son los básicos. Imagínense que si pones todos, se hace una lista interminable. Que como comento siempre, no sé por qué hay algunos que tendrían que estar en los básicos y no están. Por ejemplo, vamos a ir a los básicos y vamos a ver esto. Después tenemos acá el área de trabajo, que es como la mesa de trabajo virtual.
te pone un nombre, así que vos lo podés cambiar. ¿No? Entonces le pongo, por ejemplo, empezando a usar el Tinker. Para que vean cómo. Después, esto es la vista esquemática, o sea, estamos en la vista que es iconográfica, o sea, es un pequeño icono. El dibujito asemeja casi en tamaño a lo que es una resistencia de un octavo de watts. Va a depender, obviamente no es lo mismo si lo ven en una pantalla más grande o una más chica. Ahora, eso es una resistencia. Vamos a empezar, empezamos de izquierda a derecha, de arriba, el nombre. Bueno, acá está obviamente el isólogo del programa. Te dice que se van guardando los cambios. Y acá estamos viendo la vista. Tenemos acá el esquema y acá el circuito. El esquema te va a mostrar, esta es la resistencia. Bien, entonces vamos a intentar reproducir un circuito que encienda una lámpara con un interruptor, pero que además tenga una resistencia que controle la corriente que le llega a la lámpara. Entonces, conceptos de circuito. ¿Qué tiene que haber para que por un circuito circule corriente? Una pila. Una batería. En realidad esta es una batería. Una batería es un arreglo de pilas. La pila es la unidad básica, la celda que puede producir entre un vol y pico y un vol 6, dependiendo del tipo de pila. Un dispositivo electroquímico que por medio de sustancias químicas produce que en un polo haya cargas positivas, en el otro negativas. Fuente de alimentación va a producir la tensión, el potencial, la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz, todos sinónimos. Indican esa energía que va a empujar las cargas eléctricas que también contiene la batería. Mayor o menor grado. ¿Vieron que hay pilas de un vol y medio finitas y pilas van cambiando los grosores hasta unas que es un tambor gordote? Bueno, y las dos dicen un vol y medio. ¿Y qué diferencia tiene? Que duran más. ¿Por qué duran más? Porque tienen más capacidad de corriente, tienen más cargas adentro, más cargas eléctricas que poder brindar al circuito que alimentan. Bueno, vamos a empezar con una lamparita. Acá viene lo que no entiendo del Tinker. Yo siempre van a ver que critico todos. Hay que ir a todos para encontrar una lamparita. No entiendo realmente. Y encima la lamparita tenés que buscar. Está en... ¿A dónde está la lamparita? A veces cuesta... Acá está, bombilla. Bombilla. Si pones buscar, poner lamparita no sale. Tenés que poner bombilla. Bueno, la lamparita, ya vemos por el dibujito que es de filamento, no te permite como el PET cambiarle la resistencia, cosa que era bastante interesante. Y este no te permite cambiarle la tensión, cosa que también era bastante interesante. Te permite ponerle nombre. Batería Duracell. ¿Vieron que parece una Duracell? De 9 volt le podés poner. ¿Vieron? Cada programa tiene... Y esta es una lamparita que no sé de qué características, no sé, realmente no sé. Esto permite girarlo, ¿vieron ahí? Como lo... Y esto permite... esto no tiene la opción. Bueno, ahora tenemos la fuente que genera la tensión y la corriente eléctrica, la lamparita que es el dispositivo que cuando recibe una energía eléctrica adecuada va a producir luz. ¿Qué necesitamos? Bueno, eso ya lo sabemos, pero lo estuvimos viendo. Hay que cerrar el circuito con cables. Los cables acá los dibujas así. Tipo de cable normal, conexión cocodrilo automático. Qué sé yo, vamos a empezar por el normal. Y le podés cambiar el cable, el color. Vamos a usar rojo para que sale de acá. Y ven, miren.
y conectamos este acá. Y ahora vamos a usar otro cable negro. Ah, no, perdón. Cuando vieron, tenía que cambiarme de cable si no te cambia el color del que estás parado. Ahí, cuando ya lo dibujé, ahora puedo dibujar uno de color negro. Este es como te permite hacer las curvas más directamente, dibujar todo el cable así. ¿Y qué va a pasar cuando lo conectemos? Bueno, muchos habrán pensado se va a prender la lamparita, pero no, saben que no, no pasa como el de la Universidad de Colorado. ¿Por qué? Porque hay que iniciar la simulación. Ahí al iniciar la simulación que empieza a funcionar y ahí se prende. Bien, igual nosotros ya vimos varias cosas más en el video anterior. Vimos que le podíamos poner un interruptor para prender y apagar. ¿Y cómo ponemos un interruptor? Primero buscamos interruptor. Interruptor deslizante. Es lo único que tiene, así que... Y después vamos a dibujar el cable rojo que va a pasar por el interruptor. La forma que tiene este interruptor de conectarse es el centro, es el común. Se llama, de hecho cuando separan, vieron que lo dijo, terminal 1, terminal 2. Cuando esté para este lado va a prender este, cuando esté para este lado va a prender este. Entonces de acá salimos y conectamos ahora sí la lamparita. ¿Qué va a pasar con el interruptor? ¿Se acuerdan? Cuando esté abierto no va a pasar la corriente, cuando esté cerrado va a pasar la corriente y va a prender la lamparita. Iniciar simulación, ahí está prendido, ahí está apagado. Otra cosa que nos permite hacer es ponerle un pequeño... Miren esto, bueno, si me deja. Hay que detener la simulación, esa es. Ustedes se paran acá y escriben una nota. Y de este lado dicen on. Y lo pueden correr, ¿no? Porque si no, queda medio on de este lado. Y esto también pueden correrlo así, miren. Se paran en cualquier lado del... Lo pueden hacer zoom con la ruedita y lo pueden mover. Y del otro lado le ponen off. Bueno, vamos a ponerle on o encendido, ¿no? Se entiende. O 1 y 0. No quiero sonar foráneo, pero bueno, on y off. Porque es más cortito que encendido o apagado. Una cuestión de comodidad. Y ahí ya tenemos las dos posiciones del interruptor, incluso con sus etiquetas. Sabemos que iniciamos simulación, cuando vamos a on va a prender, cuando vayamos a off va a apagar. Esto es un circuito eléctrico. Entonces, lo que yo quiero es regular la luminosidad de la lamparita. Entonces, acá vamos a usar una resistencia en serie. En las clases ya directamente arrancamos con el LED, que ya es algo que vos decís LED y casi cualquier persona hoy en día sabe lo que es. Es una lamparita pero electrónica, que no tiene filamento como esta. Pero me pareció interesante mostrar esto porque esto es el inicio de la electrónica, lo que se usó en los albores de cuando los científicos. Entonces me gusta empezar con la lamparita, y igual esto es material complementario que ya cuando arranquen con el LED. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa con el LED. Pero antes del LED tenemos que ver lo de la resistencia. Tenemos una resistencia que dice que es de un K. Te tira un valor de un K, así. Y tenemos que esta va a ser la resistencia reguladora porque va a regular la corriente que le llega a la lámpara. Entonces abrimos esto, la inclinamos, la podemos poner en cualquier lugar que esté entre el interruptor y la lámpara. Llevamos el cablecito, la conectamos. Fíjense que se conecta cuando aparece ahí, cuando aparece ese puntito rojo que dice terminal, terminal 2, es que se conecta, si no, no está conectada.
Y ahora, cuando iniciemos simulación, lo que vemos es que la lámpara ni prendió. Ni prendió. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando que no prende? La resistencia es de un K. ¿Se acuerdan? Un K era 1000 ohm. Entonces vamos a bajar a 1 ohm. Perdón, no se había prendido porque puse el cablecito de este lado. Ven, antes si lo ponía en este pasa a ser... Ahí fue mala mía, disculpen. Vamos, esperen que lo corro de lugar. Ahora lo pusimos al revés. Por ahí ya alguien se dio cuenta que había invertido. Y ahora vamos a ir a la resistencia que nos puso de entrada, a ver qué pasaba con un K. Por eso no andaba, ¿se dieron cuenta? Yo había dejado el interruptor abierto porque puse el cable del otro lado. Hicimos simulación, ¿ven? Que se prendió pero más tenue que antes. Si yo acá le pongo un ohm, se prende más fuerte. Vamos a hacer la cuenta de la calculadora rápidamente y ya ni les tendría que preguntar cómo se calcula la corriente que circula por este circuito. Creo que no sé si te tira la resistencia de la lámpara. Tiene que influir, pero no la sabemos. Nosotros vamos a suponer, no sabemos la resistencia de la lámpara y cómo la medimos. Antes vamos a hacer un paso previo. Bueno, hay varias formas de saber la, la, la resistencia de esta lámpara. Una es midiendo la corriente total de este circuito y sabiendo esta resistencia, sabiendo la tensión, develamos la incógnita. Vamos a hacer eso. Pero ahora tenemos que medir la corriente. ¿Cómo la medimos? ¿Se acuerdan qué aparato medía la corriente? El amperímetro. El nombre lo dice. Pero acá no tienen amperímetro. Lo que tienen es instrumentos multímetro. Multímetro, que lo mencionamos en la clase, es un instrumento que tiene múltiples opciones de mediciones eléctricas. Ahí me aparece justo abajo. Vamos a sacarlo de acá. Y lo podemos poner en serie en cualquier parte del circuito. O sea, podríamos cortar este cable y ponerlo acá. Podríamos cortar este cable y ponerlo acá. Este acá y este acá. Hay amperímetros que no se conectan abriendo el circuito, pero ya funcionan de otra forma. Entonces vamos conectando, ponemos el cable de color negro por una cuestión de que quede más prolijito. De este lado podemos seguir con color negro, pero también podría ser rojo porque el amperímetro te marca la polaridad, si no va a marcar negativo. Y como vemos está en modo voltaje, nosotros tenemos que cambiar amperímetro. El voltaje para medir la tensión acá, en cualquier lado, pero a nosotros en este momento nos interesa medir la corriente. Entonces vamos a tener que ir a modo amperaje. O sea, y además vieron que tiene medición de voltaje, amperaje y resistencia. Bien, ponemos amperaje y ahora iniciamos la simulación. Y nos dice 178 miliamperes. Bien, entonces, nosotros queremos saber la resistencia de todo este circuito. El interruptor no se considera que tenga resistencia en este cálculo, el cable tampoco, el amperímetro tampoco. Entonces nos queda solamente la resistencia, esta de carbón, ¿cuánto era? ¿Cuánto dijimos que le pusimos? 1 ohm. Ah, es muy poquito. Y la lámpara. Si nosotros sabemos que circulan 178 miliamperes, 178 miliamperes es igual a ¿qué? Al cociente entre la tensión y resistencia total del circuito, porque están en serie. Como no sabemos esta, solo sabemos esta, vamos a poner la resistencia como una incógnita. Y decimos que 9 sobre 178 mA, ¿se acuerdan cómo se escribe? Punto 178. Nos dice que la resistencia es de 50 ohm. Por otro lado, sabemos que esta es de 1 ohm. Le restamos 1 ohm.
Sabemos que la resistencia de la lámpara es 49,56 ohm. Podemos escribir para tener el dato. 49,50 y vamos a hacer bien ohm. Entonces sabemos que la lámpara tiene 49 y que esto tiene 1 ohm. Ya esos cálculos nos tiene que dar perfectamente el podemos sacar varias cosas, incluso la potencia. ¿Se acuerdan la potencia que está disipando este circuito a 178 mA? ¿Cómo era? Les doy un segundito, pausa, para que se acuerden, si no lo buscan así, fijan el producto entre sabemos la tensión y la corriente total del circuito, 9 volt por 0.178 amperes. Pasé toda la misma unidad, por eso, como son 178 mA, le pongo 0.178. Y esto nos daría, perdón, ya había puesto el 9 por 0.178. Esto nos dice que está este circuito produciendo una potencia eléctrica de 1.6 watts. Se mide en watts la potencia. Bien. Acá podemos reproducir lo que hicimos con el otro circuito. Si le ponemos 10 ohm, baja la corriente, ¿vieron? 100 ohm baja más y baja la luminosidad. Estamos haciendo un regulador. 1000 ohm baja más. 10.000 ohm ya bajó muchísimo, aunque sigue prendida la lamparita. Obviamente se darán cuenta que como la potencia es el producto entre esto y esto, al subir la resistencia, el circuito está produciendo menos potencia eléctrica. Por eso la lámpara se prende menos, tiene menos potencia eléctrica a disposición por la culpa de esta resistencia que frena la corriente. Vamos a ver hasta cuándo. 100.000 ohm son 100K, ¿se acuerdan? Si ponemos en K ohm, 10.000 ohm, perdón, son 10K. 100K, a ver si sigue. No, ahí ya no, 90 microamperes no enciende. Bien. ¿Se acuerdan que les había dicho que no es muy cómodo para regular la luminosidad de esta lamparita estar cambiando resistencias? Bueno, hay un componente que es una resistencia variable y se llama, a ver si se acuerdan, lo habíamos mencionado, y si vieron lo que les aconsejo es que vean los apuntes, porque ahora voy a subir otro que tiene la cátedra que lo tendrían que leer todo de principio para tener un pantallazo, mi opinión, ¿no? Todos, y hay que buscar uno que se llama, como no lo encuentro, le ponemos potenciómetro y no aparece. Ok, potentiómetro, acá está, el potentiómetro. Bueno, como vemos, no está apareciendo. Vamos a, acá está, potenciómetro. Ah, porque no lo había puesto con el acento. Potenciómetro 250K. ¿Qué es el potenciómetro? Es como si fuesen una resistencia que tiene en el medio un cursor que permite, sería ir de este extremo a este. Uno sería el de más resistencia, otro sería el del menos. Cuando llega acá, este cable llega acá, es 0. Cuando llega a esta parte es el máximo valor que tenga la resistencia. La vamos a poner también de un K. Así nos da esto. Y la vamos a reemplazar. Tomamos esto, nos paramos, borramos. El tema es que te borra todo el circuito, esa parte del circuito que hicimos. Si vamos a seguir lo esquemático, el del medio es el común y este sería el que continúa a la lamparita. Si hicimos todo bien, nosotros al mover esto tendría que ir
cambiando la luminosidad de la lamparita. Y con eso hicimos nuestro primer dimmer, un proto dimmer, porque desde ya les digo que no se hace así hoy en día. Se hacía hace muchos años y yo tuve oportunidad de usarlos. Eran unos tambores de metal con una rueda, que adentro tenían una resistencia de alambre. Entonces con eso se giraba y te controlaba luces de un montón de potencia. Eso calentaba, hasta ruido hacía. Se llamaban reóstatos. O variac, si mal no recuerdo, o les decían variac. Iniciamos simulación y como vemos, miren, ¿vieron? Cuando llegamos acá es la mínima resistencia. A ver si nos indica, cuando nos paramos no. Y cuando vamos bajando, va bajando la luminosidad. Espero que se llegue a ver. Yo creo que se ve. Acá al menos se ve. Pero si no, vemos cómo va cambiando la corriente. Desde el mínimo de 8,57 mA a 180 mA. Cambiamos la potencia ahora, ¿eh? No me acuerdo si la potencia era 180 mA por 9. Más o menos lo mismo, no, es lo mismo. La potencia no va a cambiar. Si no cambiamos la tensión y la resistencia la ponemos en cero y la lamparita es la misma, era lo mismo que cuando la resistencia estaba puenteada o cuando no había resistencia. O sea, acá es cero y acá es un K. Miren cómo varía. Bueno, amigos, hasta acá el uso de una resistencia como regulador de corriente y la importancia de entender que el interruptor, el potenciómetro y la lámpara están todos y el amperímetro están todos conectados en serie. La importancia de entender eso. El potenciómetro va a tener su resistencia de acuerdo al lugar donde esté ubicado el cursor. Esto es lo que se usa para regular el volumen o cualquier magnitud eléctrica que después se implique en un circuito, cambiar el volumen, cambiar el brillo de una pantalla, en el caso de las pantallas viejas, la velocidad de un motorcito y en este caso la luminosidad de una lamparita. Nuevamente les digo, no es algo que se use mucho porque, por ejemplo, un potenciómetro para manejar algo que sea de potencia eléctrica tendría que ser muy grande, entonces se hace de otra forma, que después vamos a intentar verlas, aunque escapan al contenido de la materia, pero dado que ahora todo esto lo estamos compartiendo así, se puede seguir subiendo información y no se termina nunca, no. Yo estoy aprendiendo un montón con esta materia, ya que cuando yo hice la carrera no era lo que más se veía electrónica y si bien por mi lado yo había estudiado y siempre trabajé en relación a electricidad electrónica, pero la forma metódica de una materia me permitió aprender mucho más. Bueno, 28 minutos. Se hizo muy largo, pero bueno, se los dejo acá. El concepto de cómo con un potenciómetro en serie regulamos la corriente y la luminosidad de una lamparita. Controlamos las corrientes, vimos cómo funciona el interruptor, calculamos potencia y hasta calculamos el valor de la resistencia de la lámpara si no sabíamos qué resistencia tenía y podíamos medir la corriente del circuito funcionando. Ahora les dejo nuevamente el uso de el multímetro para medir otro parámetro en voltaje, y ese parámetro esto ya es menos cómodo que el PET. El PET los cablecitos eran más cómodos de conectar, para mí, es mi opinión. Ay, me olvidé de prender y no estaba grabando lo que conectaba. Bueno, ahí conectamos los cablecitos. Vamos a medir el voltaje que cae sobre la lámpara. Fíjense ustedes, la batería tiene 9 volt, pero sobre la lámpara llegan solamente 6 volt con 17. ¿Por qué? Por esto, por el potenciómetro. Cuando está al mínimo llegan 8,64. Hay una caída de tensión por el consumo de la lámpara. Pero a medida que vamos subiendo la resistencia, miren cómo cae la
tensión en la lamparita y cómo baja la luminosidad. ¿Se acuerdan de Kirchhoff? La diferencia entre la tensión que tenemos acá y la que tenemos acá es esta tensión. Entonces, si medimos acá, acá nos tiene que dar, si medimos entre este y este, la diferencia, o sea, restarle a 9 volt 847. Puede haber una pequeña caída de tensión también porque depende del simulador. Así que bueno, vamos terminando acá este video. No llegamos a resistencia en paralelo porque me pareció que estaba bueno empezar con el Tinkercad. Así que empiecen a usarlo. Es lo mismo que el otro. Usen los dos, jueguen, diviértanse. Y la verdad espero que los apasione, les guste la electricidad. Después de todo, la energía eléctrica está presente en muchísimos aspectos de las obras que ustedes van a crear como artistas multimediales. Desde que encienden la computadora hasta que, no sé, conectan una luz, un equipo de sonido o lo que sea. Va a estar presente casi en todo. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo.